¿Por qué si hoy ganas más que hace 5 años sigues sintiendo exactamente la misma presión financiera de siempre, como si el dinero nunca terminara de alcanzar? Lo más extraño es que ese aumento que tanto esperabas y funcionó, pero solo por un rato, tal vez 3 o 4 meses, hasta que tu cerebro se acostumbró y todo volvió al mismo nivel de ansiedad, como si no hubiera pasado nada. Y aquí está la parte incómoda que casi nadie te dice, no es que estés fallando con el dinero, es que tu cerebro está biológicamente diseñado para neutralizar cualquier mejora financiera en cuestión de meses, borrando la sensación de riqueza y empujándote a querer siempre un poco más, un poco después, un poco nunca. Mi nombre es Mateo y paso demasiado tiempo analizando por qué incluso personas con buenos ingresos siguen sintiéndose financieramente apretadas, no desde la motivación barata, sino desde las matemáticas reales y la psicología que gobierna tus decisiones sin que te des cuenta. Aquí no vamos a hablar de cafés que debes dejar de comprar ni de frases bonitas sobre pensar en positivo, vamos a cuestionar las suposiciones financieras que casi todos dan por ciertas y a desmontarlas con datos concretos, números incómodos y ejemplos que no suelen mostrarse. Si te interesa entender por qué tu cerebro te sabotea aunque ganes bien y qué hacer exactamente para salir de esa trampa, asegúrate de suscribirte y darle like a este video, porque lo que viene no es motivación, es un cambio completo de sistema operativo financiero. Aquí es donde la mayoría se equivoca por completo, porque asumen que el problema es su sueldo, su disciplina o su falta de educación financiera, cuando en realidad están peleando contra algo mucho más antiguo y mucho más poderoso que una mala hoja de Excel. Tu cerebro no está diseñado para sentirse satisfecho con lo que tiene, está diseñado para sobrevivir, y eso significa buscar constantemente lo siguiente, borrar la sensación de logro y convertir cualquier mejora en el nuevo punto de partida. La ciencia lo tiene bastante claro. Después de un aumento de ingresos, un coche nuevo o un salto de estilo de vida, el nivel de felicidad vuelve casi exactamente al mismo lugar entre 3 y 6 meses después, como si alguien hubiera girado un dial invisible hacia atrás. El problema es que el sistema moderno sabe esto y lo explota de forma perfecta, porque cada vez que tu cerebro se adapta, la cultura de consumo te ofrece una nueva promesa, una nueva meta, un nuevo símbolo de que ahora sí deberías sentirte bien, y cuando no funciona, asumes que necesitas más dinero en lugar de cuestionar el mecanismo. No es que seas malo con el dinero, es que estás atrapado en una cinta de correr biológica donde los lujos de ayer se convierten en las necesidades de hoy, y la idea de sentirse rico se transforma en un horizonte que se aleja justo en el momento en que crees haberlo alcanzado. Aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque lo primero que hay que romper no es un hábito de gasto ni una mala decisión financiera puntual, sino la percepción misma de tu realidad económica. La mayoría de las personas que se sienten pobres hoy no lo están en términos estadísticos, pero su cerebro les cuenta una historia completamente distinta todos los días, y lo hace con tanta convicción que terminan viviendo como si esa historia fuera un hecho. Este fenómeno no tiene que ver con cuánto ganas, sino con contra quién te estás comparando y desde qué marco mental estás evaluando tu vida financiera. En México, por ejemplo, si una persona gana alrededor de 60 o 70 mil pesos mensuales, estadísticamente ya está dentro del top 10% de ingresos del país, pero esa misma persona puede sentirse crónicamente atrasada, apretada y lejos de cualquier noción de riqueza. No porque los números no den, sino porque su referencia mental no es el promedio real, sino una versión distorsionada de la cima. Este es el punto donde aparece lo que podríamos llamar dismorfia financiera, una especie de miopía económica donde tu posición objetiva se vuelve invisible porque tu cerebro solo mira hacia arriba, hacia un grupo minúsculo que vive en una realidad completamente distinta. Antes, la comparación era local y limitada. Te comparabas con el vecino, con el primo, con el compañero de trabajo. Hoy, sin darte cuenta, te comparas con un feed global curado algorítmicamente para mostrarte lo más aspiracional, lo más caro y lo menos representativo. Tu cerebro, que evolucionó para evaluar estatus en grupos pequeños, ahora compite mentalmente contra un 1% hipervisibilizado que no representa a nadie, pero que se siente omnipresente. Y el resultado es una sensación constante de escasez, incluso cuando los números dicen lo contrario. Aquí es donde entra en juego el algoritmo de la comparación infinita. No importa cuánto avances, siempre habrá alguien en tu pantalla que parece ir 10 pasos adelante. No importa si duplicas tu sueldo, porque tu punto de referencia se moverá con la misma rapidez. Antes querías ganar 30,000, ahora quieres 60, luego 100, luego 200, no porque tus necesidades reales se hayan multiplicado, sino porque tu marco de comparación se ha inflado. Es como subir una montaña sobre una cinta transportadora que baja al mismo ritmo que tú subes. El esfuerzo es real, pero la sensación de progreso nunca llega. A esto se suma un fenómeno todavía más traicionero, el umbral de la utilidad decreciente.
Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que más dinero equivale directamente a más felicidad, pero cuando se analizan datos reales de bienestar subjetivo y niveles de ingreso, aparece un patrón muy claro. Hay un rango, aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales, donde el aumento de ingresos deja de traducirse en una mejora significativa en la calidad de vida diaria. Antes de ese punto, más dinero sí compra tranquilidad, opciones y margen de error. Después de ese punto, cada peso adicional tiene un retorno emocional cada vez menor. Lo interesante es que mucha gente cruza ese umbral sin darse cuenta y sigue operando como si no lo hubiera hecho. Siguen persiguiendo aumentos como si fueran la solución definitiva, cuando en realidad lo único que están comprando es más complejidad, más estrés y más expectativas. Ganar el doble después de ese límite no te hace el doble de feliz, pero sí suele duplicar la presión, la responsabilidad y la sensación de que ahora no puedes fallar. Es como subirle el volumen a una canción esperando que cambie la letra. Aquí es donde la falacia de la llegada hace su aparición silenciosa. La idea de que la felicidad financiera es un destino al que se llega cuando alcanzas cierto número, cierto sueldo o cierto patrimonio. El problema es que neurológicamente la dopamina no se libera al llegar, se libera al avanzar. El placer está en el progreso, no en la meta. Por eso el ascenso emociona más que el puesto, el aumento más que el nuevo salario normalizado, el primer logro más que la rutina que viene después. Cuando alcanzas la meta, el cerebro la convierte en el nuevo estándar y te empuja a buscar la siguiente. Esto explica por qué tantas personas dicen frases como gano más que nunca pero me siento igual, o incluso peor. No es ingratitud ni falta de perspectiva, es biología mezclada con un entorno diseñado para amplificar esa insatisfacción. El problema no es que no seas suficientemente rico, es que estás usando métricas equivocadas para evaluar tu bienestar financiero. Estás midiendo tu vida con una regla que se estira sola cada vez que avanzas. Piénsalo así, si hoy ganas 80,000 pesos al mes y gastas 78, tu cerebro se siente igual de apretado que cuando ganabas 25 y gastabas 23. El margen emocional es el mismo, aunque los números sean radicalmente distintos. La sensación de riqueza no viene del ingreso bruto, viene del espacio, del colchón, del margen entre lo que entra y lo que sale, y ese margen es invisible cuando solo miras hacia arriba o hacia afuera. La percepción de pobreza moderna no nace de la falta absoluta, nace de la comparación constante y de la expectativa inflada. Y mientras no se rompa ese marco, cualquier aumento se sentirá insuficiente, cualquier logro se verá pequeño y cualquier estabilidad se percibirá frágil. El cerebro no pregunta cuánto tienes, pregunta contra quién te estás midiendo y qué crees que debería ser normal para alguien como tú, y esa pregunta rara vez tiene que ver con estadísticas reales. Una vez que tu percepción ya está distorsionada, el siguiente paso del sistema ocurre casi sin resistencia, porque ya no sientes que estás gastando de más, sientes que apenas estás alcanzando lo mínimo aceptable. Aquí es donde el dinero empieza a escaparse no en grandes explosiones, sino en pequeñas fugas constantes que, vistas de forma aislada, parecen razonables, incluso justificadas. El problema es que juntas forman una hemorragia silenciosa que nunca te permite acumular tracción real. En muchas culturas, pero especialmente en la latina, existe una idea profundamente arraigada que actúa como lubricante emocional para el gasto impulsivo, el famoso me lo merezco. No es una frase inocente, es una narrativa completa. Después de una semana pesada, de un mes complicado o de un año exigente, el consumo se convierte en una forma de terapia inmediata. No compras porque lo necesites, compras porque trabajaste duro, porque aguantaste, porque sobreviviste, y tu cerebro traduce eso como una deuda emocional que debe ser saldada en el presente, aunque el costo real se pague durante los próximos años. El problema es que esta lógica no escala. Si cada ciclo de esfuerzo se compensa con consumo, el resultado no es progreso, es estancamiento sofisticado. Ganas más, pero también te mereces cosas más caras. El café de antes ahora es un brunch, el coche funcional ahora es un coche aspiracional, el departamento cómodo ahora necesita amenidades, ubicación y validación social. Y así, sin darte cuenta, cada aumento viene acompañado de una lista invisible de nuevos gastos que se presentan como no negociables. Aquí entra en acción la matemática de la inflación de estilo de vida, una versión financiera de la ley de Parkinson. El dinero disponible tiende a gastarse por completo, no porque seas irresponsable, sino porque el entorno se encarga de redefinir qué es normal para tu nuevo nivel de ingresos. Si ganas 30,000, tus gastos encuentran la forma de ocupar 30,000. Si ganas 80, tus gastos se reorganizan para ocupar 80. El margen libre sigue siendo el mismo, pero el estrés aumenta porque ahora el sistema que sostienes es más caro y más frágil.
Un ejemplo simple deja esto claro. Dos personas, una gana 25,000 pesos al mes y gasta 24, otra gana 90,000 y gasta 88. La primera se siente apretada. La segunda también. Matemáticamente, ambas tienen un margen del 4%, pero la segunda tiene compromisos mucho más complejos, más deuda potencial y menos flexibilidad real. El ingreso creció, pero la libertad no. Lo único que creció fue la velocidad a la que el dinero entra y sale. A esto se suma un fenómeno aún más perverso, la obsolescencia programada del placer. La emoción de una compra grande rara vez dura más que unas semanas. El coche nuevo se vuelve normal en días. El teléfono de última generación se siente viejo en meses. El departamento que parecía un logro se convierte en el nuevo estándar antes de que termines de pagar el depósito. Sin embargo, la deuda asociada a esa emoción sí permanece, mes tras mes, año tras año, cobrando intereses, atención y horas de trabajo futuro. Desde el punto de vista psicológico, esto es devastador. Estás intercambiando años de libertad futura por minutos de dopamina presente. Y como la dopamina se adapta rápido, necesitas repetir el estímulo para sentir algo parecido. No porque seas adicto a comprar, sino porque tu cerebro aprende que el alivio viene del consumo, aunque sea efímero. El sistema no necesita convencerte de gastar todo de golpe, solo necesita que nunca te detengas del todo. Aquí es donde aparece la paradoja de la riqueza sin liquidez, el territorio de los llamados HNRYS, y earners, not rich yet. Personas con ingresos que, desde fuera, parecen elevados, incluso envidiables, pero que viven con la misma fragilidad financiera que alguien que gana mucho menos. Pagan coches caros, rentas altas, membresías, servicios premium, viajes financiados y suscripciones invisibles que se acumulan como polvo bajo la alfombra. Todo luce bien, pero casi nada es realmente suyo. Lo más peligroso de esta etapa es que se siente estable, hasta que deja de serlo. Porque cuando todo tu ingreso está comprometido, cualquier interrupción se vuelve una crisis. Un mes malo, una enfermedad, un cambio laboral, y el castillo empieza a crujir. No porque falte dinero en términos absolutos, sino porque no existe amortiguación. No hay liquidez, no hay colchón, no hay espacio para respirar. Y luego está el impuesto social de la apariencia, una fuerza que rara vez se menciona, pero que pesa mucho. Ciertos círculos sociales tienen un costo de entrada implícito. Lugares, ropa, experiencias, estilos de vida que no se exigen explícitamente, pero que se esperan. No participar tiene un costo emocional. Participar tiene un costo financiero. Y muchos terminan pagando ambos. El problema es que este impuesto no se paga una sola vez, se paga constantemente, porque la referencia nunca se queda quieta. Todo esto se sostiene sobre una percepción inicial equivocada. Si te sientes pobre, gastar se siente defensivo. Si te sientes atrasado, gastar se siente como ponerte al día. Si te sientes fuera de lugar, gastar se siente como pertenecer. Y el sistema aprovecha cada una de esas emociones para mantener el flujo en movimiento, siempre hacia afuera, nunca hacia adentro. Lo más inquietante es que, visto desde fuera, nada de esto parece un error grave. Son decisiones normales, socialmente aceptadas, incluso celebradas. Nadie te dice que estás fallando, porque estás jugando el mismo juego que todos los demás. Pero el resultado final es casi siempre el mismo, mucho movimiento, poca acumulación y una sensación constante de que, a pesar de todo, sigues sin llegar a ningún lado. El cambio real no ocurre cuando ganas más dinero ni cuando recortas gastos de forma agresiva durante 2 o 3 meses, ocurre cuando cambias el sistema bajo el cual tu cerebro toma decisiones financieras sin pedirte permiso. Hasta ahora has estado operando con un sistema operativo diseñado para consumir, adaptarse y volver a sentir carencia, y ningún aumento de ingresos va a corregir eso por sí solo. Lo único que funciona es instalar reglas que se ejecuten antes de que aparezca la emoción, antes de que la comparación se active y antes de que el me lo merezco tome el control. La primera pieza de este nuevo sistema es lo que podríamos llamar el ancla de estilo de vida. La mayoría de las personas comete el mismo error cada vez que recibe un aumento, un bono o una mejora en ingresos. Permiten que ese dinero toque su cuenta de gasto y, en el momento en que lo hace, ya está perdido. El cerebro interpreta ese aumento como capacidad disponible y empieza a asignarle destinos de forma automática. La ancla rompe ese patrón porque invierte el orden. La regla es simple, aunque incómoda. Entre el 50 y el 70% de cualquier aumento futuro se desvía inmediatamente a inversión o ahorro estructural antes de que tu cerebro pueda adaptarse. No después, no cuando sobre, no cuando te sientas listo, sino en el mismo momento en que entra.
Psicológicamente, esto funciona porque tu nivel de vida visible apenas cambia, pero tu libertad futura sí. Sigues viviendo como antes, pero ahora con una corriente subterránea que empieza a acumular presión a tu favor. Es como subir de peso financiero sin que el espejo lo note todavía. La mayoría fracasa porque intenta cambiar su estilo de vida conscientemente, cuando lo que hay que cambiar es el flujo automático. Luego está la visualización negativa, un hack tan antiguo como incómodo, pero brutalmente efectivo. El cerebro se adapta rápido a lo bueno, pero responde con intensidad a la posibilidad de pérdida. Dedicar unos minutos a imaginar, con detalle realista, que pierdes tu ingreso principal, que tu cuenta se vacía o que tus comodidades desaparecen, no es pesimismo, es calibración. Cuando abres los ojos después de ese ejercicio, el nivel de satisfacción con lo que ya tienes aumenta sin gastar un solo peso. La adaptación hedónica se resetea temporalmente y el impulso de gastar para sentir algo baja de intensidad. Esto no es teoría abstracta. Estudios de psicología conductual muestran que la percepción de pérdida tiene un impacto emocional aproximadamente 2 veces más fuerte que la percepción de ganancia equivalente. Usar eso a tu favor cambia el juego porque reduces la necesidad de estímulos externos para sentirte bien. Empiezas a valorar la estabilidad, el margen y la liquidez como activos emocionales, no solo financieros. El siguiente pilar es redirigir el dinero desde objetos que se deprecian hacia experiencias que ganan valor con el tiempo, lo que podríamos llamar la brecha de la experiencia. Un objeto nuevo tiene una curva emocional descendente casi inmediata. Una experiencia bien elegida, en cambio, se revaloriza cada vez que la recuerdas, cada vez que la cuentas y cada vez que se integra a tu identidad. El mismo dinero puede producir resultados emocionales radicalmente distintos dependiendo de dónde se coloque. Aquí es donde entra la tasa de retorno emocional, una métrica que casi nadie usa pero que explica por qué algunas personas con menos ingresos viven con más paz. Antes de gastar, la pregunta deja de ser ¿puedo pagarlo? Y pasa a ser ¿qué emoción me dará esto y por cuánto tiempo? Un fondo de emergencia es aburrido, pero produce serenidad diaria. Un coche de lujo produce euforia breve y estrés constante. Matemáticamente pueden costar lo mismo, emocionalmente son opuestos. Comprar tiempo en lugar de cosas es otra pieza clave. Cada vez que usas dinero para eliminar una tarea que odias, estás comprando horas de vida consciente. Menos tráfico, menos pendientes domésticos, menos desgaste mental. Ese tiempo liberado se convierte en energía para crear, descansar o pensar con claridad. No se ve en Instagram, pero se siente todos los días. Y a diferencia de los objetos, no genera adaptación tan rápida. Este nuevo sistema no se siente emocionante al principio porque va en contra de todo lo que el entorno refuerza. No produce validación inmediata ni señales visibles de estatus. Produce algo mucho más silencioso y poderoso, margen. Margen para decir no, margen para equivocarte, margen para elegir con calma. Y ese margen es el verdadero indicador de riqueza funcional. Lo más importante es entender que no se trata de privarte, sino de cambiar que te da placer. Al principio, ver crecer una cuenta de inversión o un colchón de liquidez no genera la misma dopamina que una compra impulsiva, pero con el tiempo el cerebro aprende a asociar seguridad con bienestar. Empiezas a sentir una satisfacción distinta, más estable, menos dependiente de estímulos externos. Este sistema no promete que nunca volverás a sentir deseo por gastar ni que desaparecerá la comparación, promete algo más realista, que esas fuerzas dejarán de dirigir tu vida financiera. Seguirán ahí, pero ya no al volante. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en una herramienta silenciosa que trabaja en segundo plano mientras tú recuperas algo que no tiene precio, la sensación de control. Aquí es donde las emociones dejan de importar, porque los números no negocian ni tienen opiniones. Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo durante 20 o 30 años y terminar en lugares financieros radicalmente distintos, no por talento ni por suerte, sino por cómo interactúan con el dinero que ya pasa por sus manos. Si una persona gana 80,000 pesos al mes y gasta 78, y otra gana 20,000 y gasta 18, matemáticamente están en la misma posición, ambas tienen un margen del 2.5%, ambas dependen de que nada salga mal y ambas están a un imprevisto de distancia del estrés financiero, aunque una se vea mucho mejor desde fuera. Los datos lo confirman una y otra vez. Cuando el ingreso sube pero el margen no cambia, la riqueza neta no se mueve. Es la razón por la que alguien puede duplicar su sueldo y seguir sintiéndose igual de frágil. Y es también la razón por la que el famoso umbral entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales aparece constantemente en los estudios de bienestar. Hasta ahí, más dinero reduce fricción, después de ahí,
solo cambia la escala de los problemas. Ganar el doble no duplica la felicidad, pero sí duplica lo que puedes perder si todo está comprometido. La matemática es todavía más cruel cuando se observa el costo de la inacción. Un gasto emocional de 15,000 pesos mensuales no parece dramático en el momento, pero invertido al 8% anual durante 20 años supera los 8 millones de pesos. No es un error pequeño, es una decisión que se repite en silencio todos los meses. Y lo más inquietante es que casi nadie siente que está eligiendo perder ese dinero, simplemente nunca se detienen a hacer la cuenta completa, porque si la hicieran, el impulso se rompería. Aquí ocurre el giro silencioso que casi nadie nota, porque no se refleja en compras ni en aplausos externos, sino en cómo empieza a sentirse el dinero dentro de tu cabeza. Cuando sales del modo supervivencia, el dinero deja de ser solo seguridad, deja de ser ese colchón contra el desastre, y se convierte en opciones reales. Opciones para decir que no, opciones para moverte con calma, opciones para no aceptar la primera oferta por miedo. Y cuando ese margen aparece, algo cambia de fondo. Ya no persigues cosas para sentirte mejor, empiezas a proteger tu tranquilidad como si fuera un activo. Este es el punto donde la riqueza deja de ser visible y se vuelve silenciosa. No se trata de tener más, se trata de necesitar menos validación. El placer deja de venir del pico rápido de dopamina y empieza a venir de la estabilidad, de ver crecer tu margen, de saber que un imprevisto ya no te controla. Es una satisfacción menos ruidosa, pero mucho más duradera, porque no depende de compararte ni de demostrar nada. Y cuando ese cambio se consolida, las decisiones financieras dejan de sentirse como sacrificios y empiezan a sentirse como elecciones conscientes, casi obvias, como si algo dentro de ti finalmente se hubiera acomodado. El juego está diseñado para que nunca se sienta suficiente, y la única forma real de ganarlo es dejar de medir tu vida con reglas que no fueron hechas para ti. No persigas el sentimiento de riqueza, persigue la libertad silenciosa de no necesitar impresionar, de tener margen, de poder elegir. Si estás listo para dejar de correr y empezar a construir algo que de verdad se sostenga, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de parecer rico, hablamos de ser libre.